Las imágenes que están viendo muestran el momento exacto en que una joven de 24 años es atacada brutalmente dentro de su lugar de trabajo en un crimen que conmocionó a todo Brasil por el nivel de violencia, frialdad y aparente falta de remordimiento de la agresora. Segundos después del ataque, los gritos desesperados de la víctima comenzaron a escucharse por todo el establecimiento mientras intentaba escapar y sobrevivir en medio del pánico, obligando a vecinos y personas cercanas a correr para auxiliarla urgentemente. La grabación de las cámaras de seguridad rápidamente comenzó a circular por redes sociales, provocando indignación masiva y dejando a miles de personas impactadas al ver cómo una trabajadora querida por toda su comunidad y llena de planes para el futuro terminó convertida en protagonista de una de las escenas más aterradoras registradas durante el 2026. El caso de Iris Cándida. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El sábado 11 de abril de 2026, la tranquilidad de la pequeña comunidad rural de Olos d'Água, en Delfinópolis, Minas Gerais en Brasil, se rompió de manera brutal dentro de una tienda familiar de comestibles. Poco después del mediodía, una joven ingresó al establecimiento y compró una botella de alcohol de aproximadamente 1 litro. Luego caminó hasta la caja donde trabajaba Iris Cándida de 24 años y realizó el pago utilizando su teléfono celular mediante un sistema brasileño de transferencia instantánea. Sin previo aviso, la mujer abrió la botella y lanzó el líquido inflamable sobre Iris. La joven reaccionó de inmediato e intentó escapar hacia el interior del local mientras gritaba desesperadamente. Sin embargo, la atacante la persiguió con un encendedor en la mano y le prendió fuego delante de quienes se encontraban cerca del establecimiento. Después de iniciar el incendio, la agresora simplemente se dio la vuelta y salió caminando del supermercado con una frialdad que más tarde conmocionaría a todo Brasil cuando las imágenes se difundieran públicamente. Mientras tanto, Iris luchaba desesperadamente por sobrevivir en medio de las llamas. Iris Gabrieli Cándida Paulino nació alrededor del año 2001 en Delfinópolis, al sur del estado brasileño de Minas Gerais. Fue la menor de 3 hermanas dentro de una familia humilde y muy unida. Aunque sus padres estaban separados, creció rodeada del cariño de sus familiares y mantuvo una relación cercana con todos ellos. Quienes la conocían, la describían como una joven alegre, educada y servicial. Tenía fama de ser amable con los vecinos y siempre mostraba disposición para ayudar a quienes la rodeaban. Disfrutaba compartir tiempo con sus familiares, salir con sus amigos y participar en las actividades de la comunidad. Su vínculo más especial era con su abuela, a quien cuidó con dedicación hasta su fallecimiento en 2024. Para entonces, Iris ya llevaba alrededor de 2 años trabajando como cajera en la tienda familiar propiedad de uno de sus tíos, empleo que combinaba con las responsabilidades domésticas y sus estudios. Como muchos jóvenes de la región, soñaba con construir un futuro mejor. Por eso decidió estudiar administración a distancia y en 2025, a los 23 años, consiguió graduarse. Sin embargo, en medio de esa etapa, también enfrentó dificultades personales luego de ser diagnosticada con artritis reumatoide, enfermedad que le provocó una fuerte pérdida de peso, entre otros padecimientos. Pese a los problemas de salud, Iris mantuvo una actitud optimista. Era una católica practicante y encontraba refugio en la fe. Participaba regularmente en misas, grupos de oración y actividades religiosas de la localidad. A comienzos de 2026, incluso asistió a un retiro espiritual de 3 días y tras regresar, retomó sus actividades con más entusiasmo. Entre sus metas inmediatas estaba obtener su licencia de conducir y seguir avanzando profesionalmente. Lamentablemente para Iris, todos esos sueños se vieron truncados esa tarde de abril. Ahora volvemos al momento del suceso tan brutal e indignante.
Los vecinos que escucharon los gritos de Iris acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar el fuego. Posteriormente le brindaron los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Debido a la gravedad de las quemaduras, la joven fue trasladada inicialmente al hospital local de Delfinópolis y luego derivada a una unidad especializada en quemaduras del Hospital San Sebastián de Paraíso. A pesar de las severas lesiones que cubrían cerca del 40% de su cuerpo, Iris aún permanecía consciente cuando los agentes de la Policía Civil llegaron al hospital para iniciar las primeras diligencias. En medio del dolor, la joven logró relatar brevemente lo ocurrido y aseguró que no conocía a la mujer que la había atacado. Sin embargo, recordó un detalle que rápidamente llamó la atención de los investigadores. Horas antes del ataque, la misma mujer había estado en la tienda acompañada de un hombre. Según explicó Iris, el joven conversó brevemente con ella mientras pagaba unos productos en la caja registradora. Con esa información, los agentes iniciaron las averiguaciones revisando las cámaras de seguridad del establecimiento. Las grabaciones captaron tanto la primera visita de la pareja como el momento exacto del ataque y la huida de la sospechosa, material que se convertiría en una de las piezas fundamentales de la investigación. Mientras la policía analizaba las imágenes y recopilaba testimonios, los familiares de Iris llegaron al hospital tras enterarse de lo ocurrido. Algunos alcanzaron a verla antes de que fuera intubada, debido a la gravedad de las quemaduras. A pesar de su estado, la joven les pidió que oraran por ella. La noticia del ataque comenzó a expandirse rápidamente por Olos Dagua. Los vecinos, amigos y miembros de los grupos religiosos que frecuentaba Iris expresaron conmoción e indignación ante lo sucedido, mientras crecían los pedidos de justicia y aumentaba la presión para encontrar a la responsable. Mientras Iris permanecía internada luchando por sobrevivir, la Policía Civil avanzaba rápidamente en la investigación. Las cámaras de seguridad del supermercado permitieron reconstruir los movimientos de la sospechosa antes, durante y después del ataque. Las imágenes mostraban claramente a la joven ingresando al local, comprando la botella de alcohol y regresando segundos después para incendiar a la cajera. Con apoyo de testigos y de los registros de compra del establecimiento, los investigadores lograron identificar a la presunta agresora como Marcela Alcántara Santos, una joven de 18 años que no residía originalmente en el lugar. Según las averiguaciones, había llegado recientemente a la región para trabajar en fincas rurales de la zona. Tras obtener la identidad de la sospechosa, las autoridades emitieron una orden de captura y comenzaron los operativos para localizarla. Uno de los primeros lugares inspeccionados fue la vivienda de su novio, el mismo joven que había sido visto conversando brevemente con Iris horas antes del ataque. Durante las diligencias, el muchacho confirmó que él y Marcela habían acudido juntos a la tienda poco antes del incidente para comprar algunos productos. Según explicó, mientras realizaba el pago, intercambió unas palabras con Iris sobre un evento que tendría lugar en la vecina ciudad de Franca, en el estado de São Paulo. De acuerdo con algunas versiones, el joven le preguntó a Iris si pensaba asistir a ese espectáculo y ella respondió que no. La conversación fue breve y aparentemente casual, pero Marcela habría observado la escena desde afuera del local. Para los investigadores, aquel momento podría haber sido clave para comprender lo ocurrido posteriormente. Según el relato entregado por el novio de Marcela a las autoridades, después de salir de la tienda, ambos regresaron a la casa donde se hospedaban. Él aseguró que entró a ducharse y que, al salir del baño, descubrió que la joven ya no estaba allí. En ese momento no imaginó que ella habría regresado al supermercado para atacar violentamente a Iris. Tiempo después, el joven recibió una llamada de su hermano preguntándole qué había ocurrido con Marcela, ya que comenzaba a difundirse la información de que una mujer buscada por incendiar a una cajera había sido identificada por las autoridades. Él declaró que desconocía dónde estaba su novia, aunque sospechaba que probablemente había abandonado la ciudad. Con el avance de la investigación, la hipótesis de los celos tomó fuerza entre los agentes. Todo indicaba que Marcela habría reaccionado violentamente tras presenciar la conversación entre su novio e Iris, pese a que no existían indicios de una relación previa entre la víctima y el joven. Desde el día del ataque, Marcela permaneció prófuga durante más de una semana. Los operativos de búsqueda se extendieron por distintas zonas de Delfinópolis y otras localidades de Minas Gerais, incluyendo la vecina ciudad de Casia.
Incluso se realizaron diligencias en áreas cercanas del estado de São Paulo, especialmente en Franca, lugar mencionado durante la conversación dentro de la tienda. A pesar del despliegue policial, durante varios días no hubo rastros de la sospechosa. Mientras tanto, el caso seguía generando indignación nacional, especialmente después de que el video del ataque comenzara a circular en redes sociales y medios de comunicación, impactando a miles de personas por la frialdad del crimen. Mientras las autoridades buscaban intensamente a la agresora, Iris continuaba hospitalizada en estado crítico. Durante varios días permaneció internada en la unidad especializada en quemaduras, donde los médicos intentaban estabilizar las lesiones provocadas por el fuego. Su familia y los vecinos de la comunidad seguían con angustia cada actualización sobre su estado de salud. Las cadenas de oración comenzaron a multiplicarse en grupos religiosos de distintas regiones. Personas que ni siquiera conocían personalmente a Iris se unieron a los pedidos por su recuperación. La historia de la joven trabajadora, atacada brutalmente dentro del negocio familiar, había causado una profunda conmoción dentro y fuera de Brasil. Sin embargo, la mañana del domingo 19 de abril, 8 días después del ataque, la familia confirmó la peor noticia. Iris Gabrieli falleció debido a complicaciones sistémicas derivadas de las graves quemaduras que había sufrido. Tenía apenas 24 años. La muerte de la joven provocó una ola de tristeza e indignación aún mayor. Vecinos, amigos y familiares aseguraban no comprender cómo alguien podía cometer un acto tan cruel contra una muchacha descrita por todos como amable, trabajadora y profundamente querida dentro de la comunidad. El cuerpo de Iris fue velado en Olos d'Água, donde decenas de personas acudieron a despedirse de ella y acompañar a la familia en medio del dolor. Durante el sepelio, realizado el lunes 20 de abril en el cementerio local, se repitieron constantemente los pedidos de justicia. Medios locales también recogieron testimonios de allegados que destacaban el impacto emocional que dejó el crimen. Una amiga relató que en aquella comunidad todos se conocían y se sentían como una gran familia, por lo que la tragedia había golpeado a cada rincón del lugar. Por su parte, Dilcilene Cándida, tía de Iris, expresó públicamente la indignación de la familia y aseguró que lo único que esperaban era que la responsable pagara por lo ocurrido. La misma tarde del funeral de Iris, las autoridades finalmente lograron ubicar a Marcela. El arresto se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía Civil y la Policía Militar en la localidad de Cásia, Minas Gerais, relativamente cerca del lugar donde ocurrió el ataque. Aunque en un principio circularon versiones contradictorias sobre el sitio exacto de la captura, posteriormente, las autoridades confirmaron que la joven se encontraba escondida en una casa abandonada, ubicada en una zona rural. Tras varios días prófuga, fue detenida y trasladada bajo custodia hasta la comisaría de la Policía Civil de Delfinópolis, responsable de la investigación. En las imágenes registradas durante su llegada a la sede policial, Marcela aparecía usando una sudadera con capucha y caminando con la cabeza baja, intentando ocultar el rostro frente a las cámaras. Algunos medios locales señalaron que la joven temía posibles represalias debido a la enorme indignación social que había provocado el crimen. Inicialmente, el caso había sido investigado como tentativa de homicidio debido a que Iris permanecía con vida. Sin embargo, tras confirmarse su fallecimiento, la acusación fue modificada oficialmente a homicidio calificado. De acuerdo con los investigadores, la Fiscalía buscaba aplicar agravantes relacionados con la extrema crueldad del ataque, el uso de fuego como medio para causar la muerte, la imposibilidad de defensa de la víctima y el motivo considerado fútil, los celos originados por una breve conversación entre Iris y el novio de la sospechosa. Hasta mayo de 2026, fecha en la que avanzaban los informes públicos sobre el caso, Marcela permanecía en prisión preventiva, mientras continuaba la recolección de pruebas y la formalización de cargos. Al ser mayor de edad, enfrentaría el proceso penal como adulta, y no existían reportes de posibles medidas de libertad o modificaciones en su situación judicial. Con el paso de los días, el caso de Iris Cándida dejó de ser únicamente una tragedia local y se convirtió en uno de los crímenes más impactantes y comentados en Brasil durante abril de 2026. Las imágenes del ataque, captadas por las cámaras de seguridad del supermercado, se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones de horror tanto dentro como fuera del país.
Gran parte de la indignación pública se centró en la aparente frialdad con la que actuó la agresora. Miles de personas compartieron mensajes exigiendo justicia y cuestionando cómo una situación tan breve y aparentemente insignificante pudo terminar en un crimen tan brutal. A medida que avanzaba la investigación, también se reforzó la conclusión de que Iris no conocía previamente ni a Marcela ni al novio de esta. Los testimonios recopilados hasta entonces apuntaban a que el ataque habría sido provocado únicamente por los celos que desató aquella corta conversación dentro de la tienda. La historia impactó especialmente porque la víctima era vista como una joven trabajadora, religiosa y profundamente querida dentro de su comunidad. Además, la corta edad de ambas involucradas generó aún más debate sobre la violencia extrema y las reacciones impulsivas motivadas por obsesión, inseguridad y control emocional. El crimen también reabrió discusiones en Brasil sobre la necesidad de respuestas judiciales más rápidas y severas en casos de violencia extrema. Diversos sectores insistieron en la importancia de fortalecer medidas de protección y protocolos de seguridad para trabajadores de establecimientos públicos que pueden quedar expuestos a ataques inesperados. Mientras tanto, en Olos d'Água, la memoria de Iris Gabrieli continuó viva entre familiares, amigos y vecinos, que seguían sin encontrar explicación para un acto tan despiadado. La exigencia de justicia se convirtió en un reclamo permanente dentro de una comunidad marcada para siempre por una tragedia que jamás imaginó presenciar. Lo ocurrido en aquel pequeño supermercado dejó una imagen imposible de borrar. Una joven trabajadora atacada con una violencia extrema mientras cumplía una jornada completamente normal. La brutalidad del crimen impactó no solo por la forma en que fue ejecutado, sino por la aparente frialdad con la que la agresora actuó y abandonó el lugar mientras la víctima luchaba desesperadamente por sobrevivir. El caso también expuso hasta qué punto los celos obsesivos y la incapacidad de controlar impulsos pueden transformarse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos. Una interacción cotidiana y sin importancia terminó convertida, según las investigaciones, en el detonante de un ataque despiadado que destruyó una vida y dejó marcada para siempre a toda una comunidad. Además, la tragedia volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de miles de personas que trabajan diariamente detrás de un mostrador, atendiendo al público sin ningún tipo de protección inmediata frente a situaciones violentas e impredecibles. En cuestión de segundos, un lugar común y rutinario puede convertirse en escenario de horror absoluto, dejando en evidencia lo indefensos que pueden quedar trabajadores y clientes ante ataques tan repentinos y extremos. ¿Crees que unos simples celos pueden convertir a alguien en un monstruo capaz de destruir una vida así? ¿Hasta qué punto están realmente desprotegidas las personas que trabajan atendiendo al público todos los días? La justicia debería aplicar la máxima condena posible en crímenes cometidos con tanta frialdad y crueldad. Te leo en los comentarios. Las imágenes que ves son las de una mujer que entró caminando a un pequeño centro estético buscando un cambio físico rápido y económico. Horas después, apareció apenas consciente, sin poder sostenerse en pie, mientras varias personas intentaban sacarla apresuradamente del lugar y pedían que dejaran de grabar. Días más tarde, su cuerpo sería encontrado abandonado lejos de la ciudad, mientras quienes estuvieron presentes durante el procedimiento escapaban hacia la frontera y las autoridades descubrían que detrás del negocio podría esconderse una red de procedimientos clandestinos operados por personas sin verdaderas acreditaciones médicas. El caso de Yulixa Tolosa. El 19 de mayo de 2026, una noticia comenzó a extenderse rápidamente por Colombia después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de un cuerpo en una zona rural del municipio de Apulo, en Cundinamarca. El lugar estaba ubicado a varios kilómetros de Bogotá, lejos del centro estético donde una mujer había sido vista por última vez días antes. La escena generó un inmediato despliegue policial mientras investigadores y unidades forenses intentaban establecer la identidad de la víctima y reconstruir cómo había terminado abandonada en ese sector apartado. Poco después, Medicina Legal confirmó que el cuerpo pertenecía a Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que llevaba casi una semana desaparecida. Su caso ya había comenzado a ocupar titulares nacionales debido a las extrañas circunstancias ocurridas tras un procedimiento estético realizado en un establecimiento del sur de Bogotá llamado Beauty Laser.
Durante días, las autoridades habían seguido distintas pistas sobre su paradero, mientras las imágenes de sus últimas horas circulaban masivamente en redes sociales y programas de televisión. La confirmación de la muerte provocó una reacción inmediata en todo el país. Las preguntas dejaron de centrarse únicamente en dónde había estado Yulixa durante esos días y comenzaron a enfocarse en lo que realmente ocurrió después del procedimiento. La investigación empezó a tomar un rumbo mucho más grave, mientras la fiscalía intentaba determinar quiénes participaron en el traslado de su cuerpo, qué decisiones se tomaron cuando empezó a presentar complicaciones físicas y por qué varias personas relacionadas con la clínica habían desaparecido poco después de su desaparición. Antes de convertirse en el centro de una de las investigaciones más mediáticas del país, Yulixa Consuelo Tolosa llevaba una vida normal en Bogotá y era descrita por las personas cercanas como una mujer reservada, tranquila y muy unida a su familia. Como muchas otras personas, intentaba mantener su rutina diaria mientras enfrentaba responsabilidades económicas y preocupaciones personales que rara vez compartía públicamente. Desde hacía algún tiempo, estaba interesada en realizarse un procedimiento estético relacionado con su abdomen. Buscaba una alternativa más económica que las clínicas privadas tradicionales, por lo que comenzó a revisar opciones que prometían tratamientos rápidos y accesibles. En medio de esa búsqueda apareció Beauty Laser, un pequeño centro estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, donde ofrecían procedimientos corporales y tratamientos de reducción a precios considerablemente menores que los de establecimientos médicos reconocidos. El miércoles 13 de mayo, Yulixa salió de su casa para asistir a la cita programada. Ingresó al establecimiento sin señales visibles de preocupación y con la idea de realizarse un procedimiento que, según le habían prometido, sería rápido y seguro. Desde el exterior, Beauty Laser no parecía muy diferente a muchos otros centros estéticos que funcionaban diariamente en distintas zonas de la ciudad. Horas después de haber ingresado a Beauty Laser, la situación dentro del establecimiento comenzó a cambiar drásticamente. Varias personas presentes notaron que el estado físico de Yulixa empezó a deteriorarse rápidamente tras el procedimiento estético. Su cuerpo mostraba señales evidentes de debilidad y quienes estaban alrededor intentaban asistirla mientras la tensión aumentaba dentro del lugar. Parte de esos momentos quedó registrada en videos grabados por una amiga de Yulixa que se encontraba dentro del establecimiento. En las imágenes, la mujer aparecía extremadamente pálida, desorientada y con dificultades para respirar. En algunos momentos, incluso caía al piso mientras varias personas intentaban levantarla y sostenerla. La escena transmitía desesperación y descontrol, mientras algunos presentes discutían qué hacer frente al evidente deterioro físico que estaba sufriendo. Las cámaras de seguridad también captaron otro momento clave. Afuera del establecimiento, varias personas fueron grabadas mientras intentaban subir a Yulixa a un vehículo gris estacionado frente al local. Apenas podía mantenerse en pie y parecía incapaz de moverse por sí sola. Mientras la sostenían con rapidez para introducirla al automóvil, quienes participaban en la escena evitaban permanecer demasiado tiempo expuestos frente al establecimiento. En uno de los videos incluso se escuchaba a una persona pedir que dejaran de grabar. Mientras todo ocurría dentro de Beauty Laser, la familia de Yulixa comenzó a preocuparse al notar que ella no respondía llamadas ni mensajes de la manera habitual. Con el paso de las horas, algunas respuestas seguían llegando desde su teléfono celular, pero quienes la conocían notaron rápidamente que algo no encajaba. Los mensajes eran breves, confusos y escritos de una forma muy distinta a la manera en que ella acostumbraba a comunicarse. La incertidumbre aumentó cuando sus familiares intentaron obtener información directamente del centro estético. Las respuestas que recibían cambiaban constantemente y ninguna lograba explicar con claridad dónde estaba realmente Yulixa. Según las versiones que posteriormente conocieron las autoridades, algunas personas relacionadas con Beauty Laser afirmaban que ella se había retirado voluntariamente después del procedimiento. Otras aseguraban que simplemente estaba descansando o que había abandonado el lugar sin presentar mayores complicaciones. Ninguna explicación coincidía completamente con la otra. Mientras la familia seguía intentando localizarla, las dudas comenzaron a multiplicarse alrededor de lo ocurrido dentro del establecimiento. La sensación de que alguien estaba ocultando información empezó a tomar fuerza incluso antes de que la policía iniciara formalmente la investigación. Ante la falta de respuestas claras, la familia decidió acudir a las autoridades y denunciar oficialmente la desaparición de Yulixa.
A partir de ese momento, la policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos utilizando registros de cámaras de seguridad, llamadas telefónicas y testimonios de las personas que estuvieron dentro del centro estético el día del procedimiento. Desde el principio, varios elementos comenzaron a resultar extraños para los investigadores. Cuando las autoridades llegaron a Beauty Laser, el establecimiento estaba prácticamente vacío. Algunas de las personas vinculadas al procedimiento ya no aparecían en el lugar, y parte de la información relacionada con lo ocurrido dentro del centro comenzó a desaparecer junto con ellas. Mientras los investigadores avanzaban en la recopilación de pruebas, las imágenes de Yulixa, en aparente mal estado físico, comenzaron a difundirse públicamente. El caso empezó a expandirse rápidamente por redes sociales y medios nacionales, transformando una desaparición confusa en una investigación mucho más delicada. Las autoridades ya no solo buscaban establecer dónde estaba Yulixa, sino también entender qué había ocurrido realmente dentro de ese lugar durante las horas posteriores al procedimiento. Con el paso de las horas, la investigación empezó a concentrarse cada vez más en las personas que habían participado en el procedimiento realizado a Yulixa dentro de Beauty Laser. Sin embargo, varios de ellos ya no se encontraban en Bogotá cuando las autoridades intentaron ubicarlos. Algunas versiones señalaban que habían abandonado la ciudad poco después de la desaparición, aumentando todavía más las sospechas sobre un posible intento de fuga. La reconstrucción de los movimientos posteriores se volvió compleja. Cada nueva revisión de cámaras de seguridad, registros de llamadas y rastreos de movilidad abría nuevas preguntas. Uno de los principales elementos que llamó la atención de los investigadores fue el vehículo gris en el que Yulixa había sido vista por última vez mientras era retirada del establecimiento en evidente mal estado físico. Durante varios días, las autoridades extendieron la búsqueda por distintas zonas de Bogotá y municipios cercanos. Paralelamente, la familia seguía apareciendo públicamente para pedir información sobre su paradero y cuestionar las versiones entregadas por las personas relacionadas con la clínica. A medida que pasaba el tiempo sin noticias claras, la hipótesis de un posible encubrimiento comenzó a fortalecerse dentro de la investigación. Con el paso de los días, la desaparición de Yulixa dejó de ser únicamente una investigación policial y se convirtió en uno de los casos más seguidos de Colombia. Las imágenes captadas dentro y fuera de Beauty Laser comenzaron a difundirse masivamente en redes sociales, programas de televisión y transmisiones en vivo. La escena de la mujer siendo sacada del establecimiento en aparente estado crítico provocó indignación inmediata y puso toda la atención pública sobre el centro estético. Mientras la presión mediática aumentaba, las autoridades intensificaron los operativos y las inspecciones sobre el establecimiento ubicado en el barrio Venecia. Beauty Laser funcionaba en una zona residencial y comercial del sur de Bogotá, y desde el exterior no parecía muy distinto a decenas de centros estéticos similares que operaban diariamente en la ciudad. El lugar ofrecía tratamientos corporales a bajo costo y prometía resultados rápidos sin necesidad de acudir a clínicas privadas de alto nivel. Sin embargo, a medida que avanzaban las diligencias, comenzaron a aparecer nuevas irregularidades. Las autoridades investigaban si el establecimiento realmente tenía autorización para realizar procedimientos invasivos y quiénes eran las personas encargadas de practicar las intervenciones médicas dentro del lugar. El caso empezó a exponer públicamente el funcionamiento de múltiples clínicas clandestinas que operaban bajo apariencia legal, mientras ofrecían tratamientos sin controles médicos adecuados. Mientras la investigación seguía avanzando, nuevos rastros comenzaron a aparecer fuera de Bogotá. El vehículo gris relacionado con la desaparición de Yulixa se convirtió en una pieza clave dentro del caso y los movimientos de varios sospechosos empezaron a ser rastreados hacia otras regiones del país. El 19 de mayo, las autoridades localizaron el automóvil en la ciudad de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Ese hallazgo fortaleció la hipótesis de que varias personas relacionadas con el caso habían intentado abandonar Colombia poco después de las complicaciones ocurridas durante el procedimiento. Las autoridades comenzaron a concentrar parte del operativo policial en la zona fronteriza, mientras intentaban ubicar a quienes habían estado presentes dentro de Beauty Laser el día en que Yulixa desapareció. Ese mismo día se realizaron las primeras capturas. En Cúcuta fueron detenidos los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado,
señalados dentro de la investigación por su presunta participación en los hechos posteriores a la desaparición. Para ese momento, la Fiscalía ya sostenía una hipótesis cada vez más delicada. Después de que el procedimiento se complicara, varias personas habrían participado en decisiones destinadas a ocultar lo ocurrido en lugar de buscar ayuda médica inmediata. Esa línea investigativa incluía el traslado de Yulixa fuera del establecimiento, el manejo posterior de su teléfono celular y las versiones contradictorias entregadas a la familia mientras ella ya se encontraba desaparecida. La investigación dio un nuevo giro al día siguiente, cuando las autoridades confirmaron la captura en Venezuela de Eduardo David Ramos, María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento. Los tres aparecían vinculados a distintos movimientos investigados por la Fiscalía desde los días posteriores a la desaparición de Yulixa. El nombre que más llamó la atención fue el de Eduardo, identificado por varios medios colombianos como el presunto falso médico o cirujano que habría realizado el procedimiento estético dentro de Beauty Laser. Según la investigación, el hombre no tendría las acreditaciones necesarias para practicar ese tipo de intervenciones médicas. Además, comenzaron a conocerse antecedentes sobre su pasado laboral, ya que anteriormente habría trabajado como barbero antes de empezar a presentarse como especialista en medicina estética. Junto a él también fue detenida María Fernanda, señalada por las autoridades como una de las personas vinculadas con el funcionamiento del centro estético, mientras que Edinson quedó relacionado con varios de los movimientos posteriores que la Fiscalía intentaba reconstruir. Las capturas terminaron de consolidar la sospecha de que varias personas habían abandonado Colombia de manera coordinada después de que Yulixa presentara complicaciones físicas dentro del establecimiento. Después de las capturas, la investigación comenzó a enfocarse en dos frentes principales. Por un lado, la Fiscalía intentaba establecer con precisión qué ocurrió dentro de Beauty Laser durante el procedimiento realizado a Yulixa. Por otro, las autoridades buscaban determinar quién tomó las decisiones posteriores cuando la mujer empezó a presentar complicaciones físicas y por qué. En lugar de trasladarla inmediatamente a un hospital, varias personas terminaron huyendo del país. Uno de los puntos más importantes seguía siendo el análisis de medicina legal. Los resultados forenses eran fundamentales para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si existieron acciones posteriores destinadas a ocultar lo ocurrido. Hasta el 21 de mayo del mismo año, las autoridades no habían publicado una conclusión definitiva, aunque la principal hipótesis apuntaba a complicaciones médicas derivadas de la lipólisis láser realizada dentro del establecimiento. Según la reconstrucción preliminar, Yulixa habría presentado un deterioro físico acelerado después del procedimiento, incluyendo dificultades respiratorias, debilidad extrema y pérdida de estabilidad. Al mismo tiempo, el caso empezó a generar un problema judicial internacional. Los tres principales capturados tenían nacionalidad venezolana y la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Eso significaba que Colombia no podía solicitar su entrega inmediata para que enfrentaran cargos en Bogotá. Ante esa situación, la Fiscalía colombiana comenzó a explorar mecanismos de cooperación judicial y posibles acuerdos bilaterales para continuar el proceso mientras ambos países coordinaban las diligencias investigativas. Más allá de la investigación criminal, la muerte de Yulixa abrió un debate nacional sobre el funcionamiento de las llamadas clínicas de garaje en Colombia. Durante años, el país se había convertido en uno de los principales mercados de procedimientos estéticos en América Latina, y cientos de establecimientos ofrecían tratamientos invasivos mediante promociones, descuentos y publicidad masiva en redes sociales. Muchos funcionaban en pequeños locales o casas adaptadas que aparentaban ser clínicas profesionales, sin cumplir realmente las condiciones médicas necesarias. La familia de Yulixa insistió públicamente en que el caso no debía verse solamente como una tragedia individual, sino como el reflejo de un sistema informal que durante años operó con muy poca vigilancia. Mientras la investigación continuaba avanzando, el nombre de Yulixa Consuelo Tolosa empezó a convertirse en un símbolo de las consecuencias que podían existir detrás del negocio clandestino de los procedimientos estéticos en Colombia. Lo ocurrido con Yulixa no solo expuso una posible cadena de negligencias y encubrimientos dentro de un centro estético clandestino, también dejó en evidencia lo fácil que sigue siendo en muchos países ofrecer procedimientos invasivos sin controles reales, sin personal capacitado y sin supervisión suficiente. Mientras cientos de personas buscan opciones más económicas confiando en lugares que aparentan ser profesionales,
Detrás de muchas puertas, siguen funcionando negocios donde la salud de los pacientes termina dependiendo de personas sin preparación médica adecuada. Y cuando algo sale mal, lo primero que parece aparecer no es la ayuda inmediata, sino el miedo, las mentiras y la fuga. La tragedia también dejó destruida a una familia que pasó de esperar el regreso normal de Yulixa después de una cita estética, a verla desaparecer durante días mientras recibían mensajes extraños y respuestas contradictorias. La angustia de no saber dónde estaba, las imágenes de sus últimos momentos en evidente sufrimiento y finalmente la confirmación de que había sido abandonada lejos de Bogotá, convirtieron el caso en una pesadilla pública y familiar difícil de dimensionar. Ninguna familia debería tener que reconstruir los últimos momentos de un ser querido viendo videos difundidos por todo el país. Y mientras continúan las investigaciones, el caso deja una pregunta incómoda sobre cuántos establecimientos similares siguen funcionando diariamente bajo una apariencia normal, ofreciendo procedimientos rápidos y baratos sin que las autoridades intervengan hasta que ocurre una tragedia. Porque detrás de cada promoción, de cada resultado inmediato y de cada falsa promesa de seguridad, puede existir un riesgo que muchas veces solo se descubre cuando ya es demasiado tarde. ¿Crees que, si Yulixa hubiera sido llevada de inmediato a un hospital en lugar de ocultar lo ocurrido, hoy seguiría con vida? ¿Cuántas personas más estarán entrando diariamente a clínicas clandestinas sin saber realmente quién les hará los procedimientos? Y mientras la investigación sigue inconclusa y varios procesos dependen de Venezuela, ¿crees que la familia de Yulixa realmente obtendrá justicia completa algún día? Te leo en los comentarios. Imagina que eres una mujer joven, llena de sueños y buscando una oportunidad para cambiar tu vida. Entonces aparece una oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad. Te prometen dinero fácil, un futuro mejor y una reunión aparentemente normal. Pero detrás de ese supuesto empleo se escondía algo que nadie alcanzaba a imaginar. Horas después, la joven aparecería muerta en un potrero de Ciudad Bolívar, mientras las autoridades comenzaban a descubrir la existencia de un depredador que utilizaba falsas ofertas laborales para llevar mujeres directamente hacia una pesadilla. Quédate hasta el final del video para enterarte de todo lo que pasó. El caso de Catalina Leiva. La mañana del viernes 8 de noviembre de 2024 terminó convirtiéndose en una pesadilla para la familia Leiva. Luego de varias horas de incertidumbre y búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en una zona despoblada de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en Colombia. Poco después, la familia recibió la noticia que terminaría destruyéndolos. La víctima era Catalina Leiva. El hallazgo ocurrió en un terreno abierto, rodeado de pastizales y árboles, lejos de viviendas y con muy poca circulación de personas. Hasta allí habían llegado las autoridades tras rastrear la ubicación del teléfono celular de la joven, luego de que su novio reportara que no lograba encontrarla ni comunicarse con ella. Cuando los padres de la mujer, Luis Leiva y su esposa Amparo, llegaron al lugar, la escena ya estaba acordonada por la policía. Ambos avanzaron entre oficiales y patrullas mientras intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. En medio del lugar se encontraba Andrés Cárdenas, novio de Catalina, sentado en el suelo y llorando. Pero las respuestas que la familia exigía no llegaban. Minutos después, los agentes condujeron a los padres hacia el punto exacto donde yacía el cuerpo de su hija. Catalina estaba boca abajo, completamente vestida, y aún llevaba puestos sus lentes. Cerca de ella, había una pashmina cuidadosamente doblada y a un costado, sus zapatos deportivos. Aquellos detalles llamaron inmediatamente la atención de la familia, porque la escena parecía extrañamente organizada. Nada indicaba a simple vista que hubiera existido un robo. Sus pertenencias seguían allí, y no había señales evidentes de violencia extrema. Durante las primeras diligencias, las autoridades incluso informaron que no observaban lesiones externas visibles en el cuerpo de la joven. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a aparecer elementos que transformaron completamente la percepción inicial del caso.
La necropsia reveló hallazgos mucho más complejos y perturbadores, mientras la familia intentaba comprender cómo una joven que había salido aquella mañana con aparentes planes normales terminó muerta en un paraje solitario de Ciudad Bolívar. Ese fue el inicio de un caso que, durante meses, permanecería rodeado de preguntas, dudas y una investigación que parecía avanzar demasiado lento para el dolor y la desesperación de quienes buscaban respuestas. Pero antes de que la tragedia golpeara a la familia Leiva, la vida de Catalina parecía avanzar con normalidad y llena de proyectos por cumplir. Catalina Leiva nació alrededor del año 2000 en Colombia y creció en Bogotá junto a sus padres, Luis Alirio Leiva y Amparo Acosta, además de su hermano mayor. Desde pequeña, se desarrolló dentro de un entorno familiar tranquilo y estable, muy unida a su familia y acostumbrada a compartir gran parte de su vida cotidiana con ellos. Catalina siempre fue una joven muy activa, responsable y difícil de pasar desapercibida por su energía. No solía causar problemas y desde temprana edad mostraba una personalidad madura para asumir sus obligaciones. En casa era considerada una muchacha organizada, cercana a sus padres y enfocada en construir su futuro. En 2019 terminó sus estudios en criminalística, convencida de que quería dedicarse profesionalmente a esa área. Sin embargo, las dificultades para encontrar empleo relacionado con su carrera la obligaron a tomar otros caminos mientras seguía buscando oportunidades. Por esa razón comenzó a trabajar en distintos call centers, empleos que le permitieron sostenerse económicamente y seguir avanzando en sus planes personales. Aún así, Catalina no abandonó sus metas. Decidió continuar estudiando y posteriormente ingresó a la carrera de diseño gráfico, con la intención de ampliar sus posibilidades laborales y abrir nuevas puertas para su futuro. Tenía la intención de seguir preparándose y encontrar estabilidad a partir de sus propios esfuerzos. Fuera del ámbito académico y laboral, también disfrutaba de actividades propias de cualquier joven de su edad. Le gustaba salir con amigos, compartir tiempo con personas cercanas y especialmente el mundo de las motocicletas. Era una afición que disfrutaba mucho y sobre la cual aprendía constantemente, participando incluso en recorridos junto a otros amigos apasionados por ese ambiente. Además de eso, Catalina tenía un fuerte espíritu emprendedor. No se conformaba únicamente con estudiar y trabajar, sino que constantemente pensaba en nuevas formas de generar ingresos y construir proyectos propios. Quienes la conocían la describían como una joven con iniciativa, metas claras y deseos de progresar. Toda esa rutina de estudios, trabajo, planes y sueños hacía pensar que Catalina atravesaba una etapa importante de crecimiento personal. A mediados de 2023, Catalina comenzó una relación sentimental con un joven llamado Andrés Cárdenas. Con el paso de los meses, él empezó a integrarse de manera natural al entorno familiar de la joven y rápidamente generó una imagen positiva ante sus padres. Andrés siempre se mostró como una persona educada, tranquila y respetuosa. Compartía tiempo frecuentemente con Catalina dentro de la casa familiar y nunca presentó comportamientos que despertaran sospechas o preocupación. Por el contrario, parecía mantener una relación estable y cercana con ella. Ambos estudiaban en el Politécnico, por lo que compartían gran parte de sus rutinas académicas. Esa convivencia constante fortaleció aún más la percepción de normalidad alrededor de la relación. Catalina y Andrés pasaban mucho tiempo juntos realizando trabajos universitarios, estudiando o simplemente compartiendo momentos cotidianos. Con el tiempo la confianza hacia Andrés creció dentro de la familia. Los padres de Catalina permitían que permaneciera en casa bajo acuerdos claros de respeto y convivencia. En varias ocasiones se quedaban viendo películas hasta altas horas de la noche y la relación parecía desarrollarse sin conflictos visibles. Ni Luis ni Amparo detectaron señales de violencia, conductas agresivas o situaciones que encendieran alarmas. Para ellos, Andrés era simplemente el novio de su hija, un muchacho aparentemente responsable que compartía proyectos y objetivos con Catalina. La pareja incluso comenzó a construir pequeños planes en conjunto.
Aprovechando su iniciativa y deseos de progresar, ambos crearon un pequeño negocio de donas y comida rápida que ofrecían a compañeros de estudio y personas cercanas. Era una manera de generar ingresos adicionales mientras seguían estudiando y trabajando. En apariencia, Catalina atravesaba una etapa de estabilidad emocional y crecimiento junto a Andrés. Compartían estudios, proyectos y metas económicas, mientras imaginaban nuevas oportunidades para mejorar su situación y construir un futuro más tranquilo. Nada parecía fuera de lugar dentro de la relación, al menos desde la mirada de quienes los rodeaban. El domingo 3 de noviembre de 2024, ocurrió algo que despertó una enorme expectativa en Catalina. Una excompañera de estudios se comunicó con ella para hablarle sobre una supuesta oportunidad laboral que prometía una remuneración bastante alta. Según le explicó, el trabajo podía generarle alrededor de 4 millones de pesos, unos $1,100 aproximadamente. Para Catalina, aquella propuesta representaba mucho más que un simple empleo. Era la posibilidad de mejorar su situación económica, aliviar algunas preocupaciones financieras y avanzar con mayor tranquilidad en los proyectos que venía construyendo desde hacía tiempo. La joven compartió inmediatamente la noticia con Andrés. Ambos atravesaban momentos en los que buscaban estabilidad y veían en esa oferta una oportunidad concreta para salir adelante. La posibilidad de obtener ingresos mucho mayores a los habituales despertó ilusión y optimismo en la pareja. A medida que conversaban sobre el tema, la oferta comenzó a tomar más importancia dentro de sus planes. Catalina estaba convencida de asistir al encuentro relacionado con el trabajo y parecía confiar plenamente en quienes estaban detrás de la propuesta. Para ella, aquello podía abrirle nuevas puertas y convertirse en un cambio importante para su futuro. El jueves 7 de noviembre, 4 días después de la noticia, Catalina cumplió normalmente con su jornada laboral en el call center donde trabajaba. Su turno terminaba cerca de la medianoche y, como de costumbre, mantuvo comunicación con su familia antes de trasladarse hacia otro lugar. Esa noche llamó a su padre para avisarle que no regresaría a casa, ya que iría al apartamento de Andrés para adelantar un trabajo universitario que ambos debían presentar al día siguiente. La situación no generó preocupación dentro de la familia porque se trataba de algo habitual dentro de la rutina académica que compartían. Luis aceptó sin inconvenientes, aunque le pidió que enviara la ubicación del lugar donde estaría. Minutos más tarde, cerca de las 12:40 de la madrugada, Catalina confirmó que ya estaba llegando al apartamento de su novio, algo que su padre pudo verificar mediante la localización compartida desde el celular. La madrugada transcurrió entre trabajos universitarios y conversaciones normales. Cerca de las 3 de la mañana, Catalina todavía seguía despierta junto a Andrés, terminando una maqueta relacionada con sus estudios. Incluso decidió enviársela a su padre para mostrarle el resultado del trabajo que habían realizado. Sin saberlo, ese terminaría siendo el último mensaje que Luis recibiría de su hija. Para la familia, todo parecía completamente normal. Catalina continuaba enfocada en sus responsabilidades académicas, mantenía contacto con sus padres y seguía adelante con sus proyectos cotidianos sin mostrar señales de preocupación o miedo. Horas después, cuando amaneciera el viernes 8, la joven se prepararía para asistir a la supuesta entrevista laboral relacionada con la oferta que tanto entusiasmo le había generado días antes. Sin embargo, no compartió demasiados detalles con su familia sobre el encuentro ni sobre las personas con las que se reuniría aquella mañana. Aquella salida marcaría el inicio de las últimas horas en las que sería vista con vida. Andrés fue quien la acompañó hasta el lugar acordado. Allí la recibiría una mujer que se identificaba como Carolina Correa, supuestamente vinculada a la oportunidad de trabajo o a la entrega de material audiovisual relacionado con la propuesta. Catalina fue dejada en una esquina del sector alrededor de las 8 u 8:30 de la mañana. Andrés explicó que luego se retiró para realizar algunas diligencias y que la joven le habría pedido que regresara más tarde para recogerla. Horas después, cuando volvió al punto acordado, Catalina ya no estaba allí. Según relató posteriormente, intentó comunicarse con ella mediante llamadas y mensajes, pero no obtuvo ninguna respuesta.
la situación comenzó a preocuparlo inmediatamente. Ante lo ocurrido, Andrés acudió a una estación de policía y manifestó que su novia posiblemente había sido raptada. En ese momento explicó que ambos compartían la ubicación de sus teléfonos celulares por razones de seguridad, especialmente porque acostumbraban a movilizarse en motocicleta. Gracias a esa información, las autoridades lograron ubicar una señal que apuntaba hacia una zona abierta y despoblada, descrita como un potrero. De inmediato, se organizó un operativo de búsqueda en el sector, mientras la incertidumbre comenzaba a crecer. Mientras tanto, cerca de las 11 de la mañana, Andrés se comunicó con el hermano mayor de Catalina para informarle lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, Amparo y Luis creían que su hija había salido rumbo a la universidad, como cualquier otro día, sin imaginar la situación que comenzaba a desarrollarse. La noticia generó una inmediata reacción dentro de la familia. Luis salió de su trabajo, recogió a su esposa, y ambos se dirigieron hacia la zona donde se encontraba Andrés participando en la búsqueda junto a las autoridades. Poco después, comenzaron a aparecer los primeros elementos que despertarían dudas e interrogantes. La familia descubrió que Catalina no había sido dejada exactamente frente a la dirección donde tendría la supuesta entrevista, sino en una esquina cercana. Al revisar cámaras de seguridad del sector, las autoridades observaron el momento en que Andrés se despedía de ella y se retiraba en motocicleta. Catalina, por su parte, quedó caminando sola hacia una dirección desconocida. Después de eso, nunca volvió a ser vista ingresando a ningún inmueble ni transitando nuevamente por la zona. A partir de ese instante se abrió un vacío absoluto sobre lo ocurrido con la joven durante las horas siguientes, mientras la búsqueda avanzaba en medio de una creciente desesperación. Para Luis y Amparo, uno de los primeros elementos que encendió alarmas fue la forma en que Catalina había sido dejada aquella mañana. Les resultaba difícil entender por qué Andrés no la acompañó hasta el lugar exacto de la supuesta entrevista, especialmente porque él mismo reconocía que se trataba de una zona peligrosa del sur de Bogotá. Dentro de una relación aparentemente estable y cercana, no hubiera permanecido allí hasta asegurarse de que Catalina ingresara sana y salva al lugar donde se reuniría con las personas de la oferta laboral. La inquietud aumentó aún más al analizar la distancia recorrida por la joven. La familia vivía en el occidente de Bogotá, mientras que el punto al que Catalina había acudido quedaba al sur de la ciudad, en un trayecto que podía tomar más de una hora. Para sus padres, ella no era una persona ingenua, por lo que llegaron a la conclusión de que debía confiar plenamente en quienes la esperaban. Otro aspecto que aumentó las dudas fue que Andrés aseguró no conocer a la mujer llamada Carolina Correa, ni a las personas relacionadas con la propuesta de trabajo. Cuando le preguntaron por qué no había investigado más sobre el encuentro o sobre la oferta, explicó que respetaba los espacios personales de Catalina y que por eso no indagó demasiado en el tema. Mientras las autoridades continuaban la búsqueda en el sector despoblado señalado por la ubicación del teléfono, la angustia dentro de la familia aumentaba minuto a minuto. Nadie entendía cómo Catalina había desaparecido de manera tan repentina después de haber sido vista caminando sola por la zona. Horas más tarde, la incertidumbre llegó a su final de la manera más devastadora posible. Andrés volvió a comunicarse con el hermano mayor de Catalina para informar que las autoridades habían encontrado a la joven. Por un instante, la familia creyó que se trataba de un rescate, pero rápidamente comprendieron que la noticia era mucho peor. El cuerpo de Catalina había sido hallado sin vida en aquel paraje despoblado donde se concentraban las labores de búsqueda. En este momento regresamos a la etapa de investigaciones dirigidas por las autoridades para esclarecer el brutal hecho. Durante el levantamiento del cuerpo, las autoridades informaron inicialmente a la familia que no se observaban signos visibles de violencia. No había heridas evidentes ni golpes notorios a simple vista, algo que contrastaba con la gravedad del desenlace y que aumentó todavía más la incertidumbre alrededor del caso. Sin embargo, conforme avanzaron los análisis forenses comenzaron a aparecer hallazgos mucho más perturbadores. El informe de necropsia reveló que Catalina había sido víctima de abuso sexual y además expuso un detalle que su familia desconocía completamente. Debajo de la ropa que llevaba puesta, la joven tenía una prenda íntima adicional,
que suele utilizarse en producciones de tipo audiovisual. A partir de ese descubrimiento surgió la hipótesis de que el encuentro al que había acudido aquella mañana podría haber estado relacionado con contenido para adultos. Pese a ello, sus padres rechazaron las especulaciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y aclararon que no existían pruebas concluyentes que confirmaran ese escenario. Para ellos, lo verdaderamente importante era entender quién había engañado a su hija y cómo había terminado perdiendo la vida en aquel lugar. Otro elemento que llamó la atención fue que el cuerpo aún conservaba la ropa puesta. Tiempo después, Luis llegaría a decir que quien atacó a Catalina tuvo la gentileza, según sus palabras, de vestirla nuevamente después de la agresión. Mientras tanto, las autoridades manejaban distintas hipótesis sobre la escena. Una de ellas planteaba que el cuerpo pudo haber sido trasladado posteriormente hasta el potrero donde fue encontrado. Sin embargo, la familia consideraba poco probable esa posibilidad debido a las características del terreno y a otros indicios observados durante las diligencias. Según explicaron, la zona era de difícil acceso y además se encontraron restos de pasto adheridos a la espalda y a los glúteos de Catalina, algo que reforzaba la idea de que había permanecido directamente sobre el suelo de aquel lugar. Con el paso de las horas aparecieron más hallazgos inquietantes. La necropsia reveló hematomas en distintas partes del cuerpo, especialmente en piernas, glúteos, espalda y rostro. Además, las uñas de la joven estaban partidas, situación que llevó a los forenses a realizar exámenes complementarios y otras pruebas más exhaustivas. Durante las diligencias, las autoridades también preguntaron a la familia si Catalina consumía algún tipo de sustancia, planteando incluso la posibilidad de una reacción adversa o un problema médico. Sin embargo, sus padres fueron contundentes al afirmar que ella no consumía estupefacientes, no fumaba y apenas ingería alcohol ocasionalmente en contextos familiares o junto a su pareja. Para Luis y Amparo, todos esos elementos reforzaban una misma conclusión. Catalina había sido engañada mediante una falsa oferta laboral que terminó conduciéndola directamente hacia una trampa. Pero mientras ellos intentaban encontrar respuestas, la investigación comenzó a estancarse rápidamente. Las visitas a la fiscalía terminaban siempre con las mismas respuestas. No había cámaras útiles, no existían testigos y todavía no había una hipótesis clara sobre lo sucedido. En medio de esa desesperación, la propia familia decidió reconstruir por su cuenta los últimos momentos de Catalina. Fue entonces cuando Amparo logró acceder por unas horas al computador personal de su hija, antes de que el equipo terminara bloqueándose definitivamente. Allí encontró fragmentos de conversaciones entre Catalina y Andrés correspondientes a la mañana de la desaparición. Uno de esos mensajes la dejó profundamente impactada. Catalina le escribió a su novio una frase breve pero inquietante en la que le decía que estaba nerviosa. La respuesta de Andrés fue igualmente corta diciéndole que se relajara. Poco después, Catalina envió una fotografía. Según se cree, habría sido tomada instantes antes de perder la vida. En la imagen aparecía un hombre caminando de espaldas por una zona abierta, aparentemente el mismo lugar donde más tarde sería hallado el cuerpo. Vestía un jean claro, una chaqueta verde, llevaba gorra y una maleta. La fotografía estaba tomada discretamente, a la altura de la cintura, como si Catalina hubiera intentado captarlo sin que él lo notara. A partir de ese momento surgieron nuevas preguntas para la familia. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué Catalina sintió la necesidad de fotografiarlo? ¿Y qué había ocurrido en esos últimos instantes antes de desaparecer definitivamente? Después de entregar la fotografía, el celular y el computador de Catalina a las autoridades, la familia esperaba que la investigación avanzara con rapidez. Sin embargo, los días comenzaron a pasar sin resultados concretos y la sensación de abandono empezó a crecer entre Luis y Amparo. Cada visita a la fiscalía terminaba prácticamente igual. No había novedades importantes. La angustia se transformó entonces en una segunda lucha para la familia. Enfrentarse a una investigación que parecía avanzar lentamente pese a la gravedad del caso. Para ellos, existían múltiples elementos sobre los cuales profundizar, pero sentían que ninguna línea estaba siendo seguida con suficiente urgencia. Con el paso de las semanas,
los padres comenzaron a revisar por cuenta propia cada detalle relacionado con la vida reciente de su hija. Las dudas ya no se concentraban únicamente en Andrés, sino en todo el entorno alrededor de Catalina durante los días previos a su muerte. La familia empezó a preguntarse por las personas relacionadas con la supuesta oferta laboral, el entorno universitario, el trabajo, el mundo de las motocicletas y cualquier vínculo que pudiera tener relación con el engaño que la llevó hasta aquel lugar. Además, para sus padres resultaba difícil creer que una sola persona hubiera logrado someter a Catalina. La describían como una joven fuerte, con carácter y capacidad para defenderse, por lo que incluso llegaron a considerar la posibilidad de que hubiese más personas involucradas. A esas inquietudes también se sumaron algunas actitudes posteriores de Andrés que terminaron aumentando las preguntas dentro de la familia. Según relataron después, nunca escucharon de su parte una exigencia pública de justicia, ni manifestaciones especialmente contundentes sobre el caso. Con el tiempo, el contacto entre él y la familia comenzó a distanciarse. Las comunicaciones quedaron reducidas a algunos mensajes esporádicos preguntando sobre el estado de la investigación, mientras Luis y Amparo observaban comportamientos que les resultaban difíciles de entender después de lo ocurrido. Mientras tanto, la vida de toda la familia quedó completamente alterada. Sus rutinas desaparecieron y cada día comenzó a girar únicamente alrededor de la búsqueda de respuestas sobre lo sucedido con Catalina. En distintas entrevistas públicas, Luis y Amparo comenzaron también a advertir sobre los peligros de falsas ofertas laborales y posibles redes que se aprovechan de jóvenes que buscan oportunidades económicas. Para ellos, lo ocurrido con su hija debía servir como advertencia para evitar que otras mujeres atravesaran situaciones similares. Ante la falta de avances, la familia finalmente decidió acudir a un abogado. Fue entonces cuando recibieron una recomendación que terminaría cambiando parcialmente el rumbo del caso. Llevar la historia a los medios de comunicación para ejercer presión pública sobre las autoridades. Después de que el caso comenzó a difundirse ampliamente en entrevistas y reportajes, Luis y Amparo sintieron que la investigación empezó a recibir mayor atención dentro de la fiscalía. Aunque todavía no existían respuestas definitivas, al menos percibían que el expediente dejaba de quedar completamente paralizado. Sin embargo, los meses siguieron transcurriendo sin capturas ni explicaciones claras sobre quién había acabado con la vida de Catalina. Todo parecía avanzar hacia el olvido, hasta que casi un año después ocurrió algo que cambiaría por completo la investigación. El 26 de noviembre de 2025, casi un año después de la muerte de Catalina, las autoridades anunciaron la captura de un sospechoso identificado como Cardin Daniel Montilla Vaquero, un ciudadano venezolano de 27 años. Según informó la policía, su detención ocurrió en flagrancia, justo cuando presuntamente estaba a punto de concretar una nueva agresión utilizando un método muy similar al que habría empleado anteriormente con otras mujeres. El operativo contó con agentes infiltrados que lograron seguir sus movimientos y anticiparse al ataque antes de que se consumara. La investigación que permitió llegar hasta él había comenzado apenas semanas antes, luego de que la Fiscalía detectara múltiples denuncias con características similares. Varias mujeres relataban haber sido contactadas mediante falsas ofertas laborales relacionadas con modelaje o producción de contenido audiovisual. De acuerdo con las autoridades, el sujeto utilizaba perfiles falsos en redes sociales y plataformas de compraventa, haciéndose pasar por distintas mujeres. Usaba nombres como Daniela Suárez, Estefanía Tafur y otras identidades ficticias para captar jóvenes interesadas en trabajos supuestamente muy bien remunerados. Después del primer contacto, las conversaciones continuaban a través de aplicaciones de mensajería. Allí solicitaba fotografías, videos en lencería, datos personales y otros materiales como parte de una supuesta preselección para el empleo ofrecido. Cuando algunas jóvenes se negaban a continuar, el hombre presuntamente las amenazaba con divulgar el contenido ya enviado, utilizando el miedo y la presión para obligarlas a seguir adelante con el proceso. Posteriormente, las víctimas eran citadas en puntos de fácil acceso, como estaciones de transporte público, desde donde recibían instrucciones para desplazarse hacia sectores montañosos, boscosos y aislados del sur de Bogotá.
Según la investigación, el agresor justificaba esos cambios diciendo que las grabaciones debían hacerse en piscina o en el monte, y afirmaba que el contenido sería enviado a lugares como Marruecos o Dubái. Además, las autoridades señalaron que variaba constantemente las rutas de ingreso para dificultar cualquier seguimiento. En esos lugares apartados, presuntamente sometía a las víctimas utilizando armas blancas, las golpeaba, abusaba de ellas, las grababa y posteriormente les robaba dinero y pertenencias. Algunas mujeres permanecían escondidas durante horas esperando el momento adecuado para escapar. El miedo, la vergüenza y las amenazas de difusión del material explicaban por qué muchas víctimas nunca denunciaron formalmente las agresiones sexuales o únicamente reportaron robos sin contar todo lo ocurrido. Una de las piezas fundamentales para la captura fue el testimonio de Valeria, una joven de 21 años que estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima. Según relató, el procedimiento utilizado con ella coincidía completamente con el patrón ya identificado por las autoridades. Tras varios intercambios de mensajes, también le solicitaron fotografías y videos. Posteriormente recibió instrucciones específicas para el encuentro. Debía llevar una cobija, hidratación y una computadora portátil, supuestamente necesarias para la grabación del material audiovisual. El día acordado, Valeria siguió las indicaciones hasta llegar a una zona montañosa y aislada, donde fue recibida por Cardin, quien se comportaba con aparente tranquilidad. Minutos después, la intervención policial evitó que la agresión se concretara. Fue entonces cuando las autoridades lograron detenerlo y comenzaron a relacionarlo directamente con múltiples casos similares ocurridos en Bogotá, incluido el crimen de Catalina. Según las estimaciones oficiales, el hombre podría haber atacado a más de 70 mujeres utilizando el mismo método de engaño y captación. Posteriormente fue imputado por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal. Aunque no aceptó los cargos, un juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras continúa avanzando el proceso judicial. Meses después de la captura de Cardin, conocido públicamente como el monstruo de Ciudad Bolívar, el caso finalmente dio un giro importante. En febrero de 2026, la Fiscalía confirmó que el acusado aceptó cargos por el feminicidio de Catalina Leiva y por otros ataques cometidos bajo el mismo patrón de engaño mediante falsas ofertas laborales. Según las autoridades, Catalina fue llevada hasta una zona boscosa del sur de Bogotá, donde habría sido abusada, golpeada y posteriormente asfixiada. Además, las investigaciones revelaron que el sujeto estaría vinculado con múltiples agresiones similares ocurridas durante 2024, consolidando así uno de los casos criminales más impactantes registrados recientemente en la ciudad. Posteriormente, en abril de 2026, un juez condenó a Montilla a 50 años de prisión por feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, hurto, falsedad personal y otros delitos relacionados. Durante el proceso, también se confirmó que la fotografía tomada por Catalina minutos antes de morir se convirtió en una de las piezas más importantes para orientar la investigación e identificar al agresor. Aunque la condena representó un alivio parcial para la familia Leiva, el caso dejó al descubierto la existencia de un depredador que durante meses utilizó redes sociales y falsas promesas de trabajo para atraer mujeres jóvenes hacia lugares aislados donde cometía los ataques. El caso de Catalina Leiva dejó expuesta una realidad inquietante: cómo falsas ofertas laborales pueden convertirse en trampas mortales, aprovechándose de jóvenes que solo buscan oportunidades para salir adelante. También evidenció el enorme peligro de redes criminales capaces de operar durante meses mientras muchas víctimas callan por miedo, vergüenza o amenazas. Aunque la captura y condena del llamado monstruo de Ciudad Bolívar representó un avance importante, nada podrá devolverle la vida a Catalina ni borrar el sufrimiento de su familia. Su historia terminó convirtiéndose en una advertencia dolorosa sobre los riesgos ocultos detrás de promesas demasiado buenas para ser verdad, y sobre la importancia de que las autoridades actúen antes de que las tragedias se multipliquen. ¿Crees que este hombre habría seguido atacando si una víctima no lograba denunciar a tiempo?
Las plataformas y redes sociales deberían tener más controles para detectar este tipo de engaños antes de que ocurran tragedias así. Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.